pensamiento, el lenguaje, ¿no? Así, en esa manera. Entonces vamos a comenzar hablando acerca de la atención. La atención es un proceso de filtro. Por eso justamente a la atención se le conoce como filtro atencional, porque lo que hace la atención es filtrar, seleccionar información relevante, y solamente aquello que es relevante puede ingresar a la conciencia de la mente, ¿no? Para ser luego procesado. Ahí está. Ustedes se dan cuenta, la atención filtra, selecciona la información para poder atenderlo. Hay dos tipos de factores, externos e internos. Externos pueden ser, por ejemplo, la intensidad del estímulo. Tiende mucho a llamar la intensidad, la atención del estímulo, lo grande, ¿no? Lo intenso, el tamaño, el movimiento, ¿no? Las cosas grandes, en movimiento, intensas, suelen llamar mucho más la atención que las cosas pequeñas, que las cosas tenues, ¿no? Ahí está. Y el único factor interno que nos lleva a atender es el interés. Si algo nos interesa, lo atendemos, pero si no nos interesa, no lo atendemos. Entonces hay dos factores, los externos y los internos, ¿ok? ¿Cuántos tipos de atención existen? Existen básicamente dos tipos de atención. Uno, de acuerdo a las características del proceso, y el otro tiene que ver según la actitud del sujeto que atiende, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una atención selectiva? Es cuando nuestra mente inhibe, deja de lado aquellos estímulos que no son importantes y solamente se fija en lo que es relevante, ¿okay? La atención dividida consiste en que uno puede atender más de dos objetos de manera simultánea. Las personas multitasking, multitareas. Y la atención sostenida es la atención que se mantiene por un tiempo relativamente estable, prolongado. Por ejemplo, estudiar durante 1 hora o 45 minutos es una atención sostenida. Entonces, hay varios tipos de atención. Selectiva, cuando solamente te fijas en un estímulo y todo lo demás desaparece. La atención dividida, cuando puedes atender varios objetos al mismo tiempo. Y la atención sostenida, cuando es la permanencia, la duración de la atención, ¿no? Durante un tiempo significativamente prolongado. Según la actitud del sujeto, la atención puede ser voluntaria o puede ser involuntaria. Voluntaria es cuando ocurre con esfuerzo. Involuntaria es cuando la atención ocurre de manera espontánea, de manera libre, sin esfuerzo. ¿Okay? Esta atención involuntaria puede ser espontánea o puede ser refleja. ¿Qué es una atención espontánea? Cuando el objeto atendido te gusta, te interesa, guarda relación con tus gustos, necesidades, intereses, preferencias, apetitos. En cambio, la atención refleja es cuando el estímulo es muy fuerte, muy estridente, que quieras o no quieras, igual lo vas a tener que atender. ¿Ok? Entonces, estos son los tipos de atención. ¿Dónde se encuentra la base biológica de la atención? Hay varias estructuras del cerebro que tienen que ver con la atención. Uno es, por ejemplo, la formación reticular. Cuando hablábamos de bases biológicas, hablábamos del tronco cerebral. El tronco cerebral es una estructura que está encima de la médula espinal y adelante del cerebelo. Este tronco cerebral tiene 3 estructuras. El mesencéfalo, que se encarga del estado de alerta, la protuberancia anular o puente de Barolio, es la que tiene que ver con la formación reticular, ahí se encuentra el SARA, y el bulbo raquídeo, que tiene que ver con la vida, ¿no? Con las funciones vitales vegetativas. Pues la formación reticular, que está en el tronco cerebral, está formado por varias estructuras, entre ellas el SARA, el sistema activador reticular ascendente. La atención sostenida depende del SARA, también participa el hipocampo en el tema de la atención, y también va a participar la corteza prefrontal, la parte frontal del cerebro, la que se encarga de la atención selectiva, voluntaria y dividida. ¿Okay? Entonces vemos ahí el tronco cerebral como responsable de la atención sostenida y el área prefrontal como responsable de la atención voluntaria, dividida y selectiva, ¿no? Ahí se encuentra la parte biológica de la atención. Ahora, estas son algunas características, algunos trastornos, no es importante. Listo, ¿no? Esto sería la atención de una manera así de rápida. Chicos, por favor, dudas hasta ahí, preguntas. Se cambió normal, ¿no? Cambió normal las diapositivas. ¿Sí? Piensen ahí, Su, Margarita, Estrella, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta?
Fiorella, ¿sí? Tatiana, todo bien, muy bien. Seguimos entonces con el otro proceso cognitivo, otro proceso cognitivo que es la sensación, la sensation. Llamamos sensación a toda información que uno recibe a través de los sentidos o receptores. Los receptores son células especializadas en captar un determinado tipo de estímulo. Cada receptor se especializa en captar un determinado tipo de estímulo. Por ejemplo, los fotorreceptores que están en la retina captan la luz. Los fonorreceptores que están en el oído interno captan los sonidos. Los termorreceptores que están en la piel captan la temperatura. Los quimiorreceptores que están en la nariz y en la lengua captan los olores y los sabores, y así por el estilo. Entonces, toda información que nosotros captamos por los sentidos se llama sensación. Pero los sentidos no interpretan, no reconocen, solamente captan el estímulo y lo llevan al cerebro, nada más. Todo ese proceso psicobiológico, psicofisiológico, es la sensación. Entonces, para que haya sensación, tiene que haber una base anátomo-fisiológica que esté en buen estado. ¿Y cuál es esa base anátomo-fisiológica? Bueno, primero el receptor. ¿Qué es un receptor? Es una célula especializada en captar un determinado tipo de estímulo. Está en la vía nerviosa, los nervios aferentes. ¿Qué son los nervios aferentes? Son los nervios sensoriales que están conectados a un receptor y se encargan de llevar la información al cerebro, al centro superior, al área correspondiente. ¿Ok? ¿Y qué es el área del centro nervioso? El centro nervioso es el área sensorial del cerebro que se encarga de almacenar, de procesar la información proveniente de los sentidos. Es ahí donde el estímulo se hace consciente y es ahí donde el estímulo se convierte en una sensación. Por ejemplo, sensación visual, es la información captada por la retina. Sensación olfativa, es la sensación captada por el oído interno. Sensación térmica, dolorífica, en fin, ¿ya? Entonces, desde la toma de contacto de un estímulo por un receptor hasta su llegada al cerebro, todo este proceso psicofisiológico es la sensación. ¿Ok? Recuerden, la sensación no interpreta, no reconoce, simplemente recibe el estímulo, capta el estímulo, lo lleva al cerebro, a su área especializada, se hace consciente, todo ese proceso es la sensación. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, los receptores tienen la siguiente propiedad. Primero se excitan, así como se excitan. ¿Qué es la excitación o la excitabilidad o la irritabilidad? Es cuando se produce el potencial de acción. Es decir, el estímulo tiene una suficiente energía que cuando llega al receptor, el receptor cambia su composición. A ese cambio de composición del receptor se llama potencial de acción, o excitación o excitabilidad. Ahora, este estímulo es transformado en impulso nervioso. Esa transformación del estímulo en impulso nervioso se llama transducción. La transducción ocurre en los propios receptores sensoriales, en la retina, en el órgano de Corti, en las papilas gustativas, ¿no? En la piel, ahí ocurre la transducción, la transformación del estímulo en impulso nervioso. Y la siguiente propiedad es la adaptación sensorial. Es decir, cuando uno está expuesto, sometido a un estímulo de manera constante, de manera prolongada, pierde un poco la capacidad de captar ese estímulo. Por ejemplo, los olores. Cuando uno está sometido a un olor por mucho tiempo, ya no capta mucho ese olor, se ha acostumbrado a ese olor. O cuando está sometido de repente a una temperatura por bastante tiempo, ya no se capta tanto esa temperatura, como que uno se amolda, se acondiciona. A eso se llama adaptación sensorial. Por ejemplo, la adaptación a la oscuridad, ¿no? La adaptación a la oscuridad. Por ejemplo, entras al cine, la película ya comenzó, al principio no ves nada, y al cabo de unos cuantos minutos comienzas a ver con toda claridad. ¿Qué ha pasado? La pupila, ¿no?, se ha dilatado para que entre mayor cantidad de luz y poder ver en la oscuridad. ¿De acuerdo? Es una propiedad de los receptores, se llama adaptación sensorial. Ahora, también aparte de la base anátomo-fisiológica de la sensación, tiene que haber el estímulo, tiene que actuar con una suficiente intensidad. El estímulo no tiene que ser ni muy débil ni muy fuerte. Hay un momento donde comenzamos a captar las cosas y hasta dónde podemos captar las cosas. Estos límites, dónde comienza y dónde termina, ya
las sensaciones se llaman umbrales. Hay tres tipos de umbrales. El umbral mínimo, inferior o absoluto. El umbral mínimo, inferior o absoluto es la mínima intensidad que un estímulo debe tener para ser detectado la mitad de las veces. Por ejemplo, el umbral mínimo para la luz es la siguiente: la flama de una vela encendida a 50 kilómetros de distancia en una noche oscura y despejada. O el tic-tac de un reloj que suena, ¿no?, a 6 metros de distancia. O una cucharada de azúcar disuelta en 10 litros de agua. O una gotita de perfume esparcida en un departamento de 3 habitaciones. O el ala de una abeja que cae sobre tus hombros a la altura de 1 centímetro. Ahí comienzan los umbrales mínimos, ¿no?, inferiores o absolutos en el ser humano. El umbral máximo es el límite máximo hasta donde uno puede soportar la presencia del estímulo. Cuando el estímulo es muy fuerte, que rebasa el umbral superior, no hay sensación, se distorsiona el estímulo. Por lo tanto, el estímulo tiene que actuar con una suficiente intensidad, ni ser demasiado fuerte, ni ser demasiado débil. Y el umbral diferencial es la diferencia mínima, apenas perceptible, que tiene que existir entre un estímulo inicial y un estímulo final. Por ejemplo, para yo sentir la diferencia entre un peso y otro peso, entre ambos pesos debe haber una diferencia de un 10%. Profesor, no entiendo. Por ejemplo, si en la mano derecha tengo 10 kilos y en la mano izquierda tengo 9 kilos y medio, pregunta al público, pregunta a los alumnos, ¿podré detectar que un estímulo es más pesado que el otro o no? No, porque no hay una diferencia de un 10%. Si en una mano tengo 10 kilos, para sentir la diferencia, en la otra mano como mínimo tiene que haber 9 kilos, 9, 8, 7, o de repente 11, 12, ¿no? Tiene que haber la diferencia entre un estímulo y otro, un 10%. Ese es el umbral diferencial, llamado también diferencia apenas perceptible. ¿Cuántos tipos de modalidades sensoriales hay? Hay 3 tipos. Las exteroceptivas captan información del mundo exterior. Las propioceptivas captan información del cuerpo, la posición de tu cuerpo en el espacio, músculos, tendones. Y las interoceptivas captan información del interior de tu cuerpo, de tus vísceras, ¿no? Corazón, estómago, pulmones, etcétera, ¿no? Esos son los interoceptivos. ¿Ok? La información viene de los órganos internos. El corazón, como el hambre, como la sed, el cansancio. Ya, esos son interoceptivos. Muy bien, chicos. Por favor, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Sigo avanzando. Seguimos, no hay problema. Ahora, vamos a hablar de las 3 modalidades sensoriales. Vamos a comenzar hablando sobre las modalidades exteroceptivas. La palabra extero significa exterior. Entonces, todo receptor, todo órgano sensorial que recibe la información del mundo externo, el oído, la vista, el olfato, el gusto, la piel, son sensaciones exteroceptivas. Nos informan del mundo exterior. ¿Ok? La retina capta las ondas electromagnéticas de la luz. Gracias al nervio óptico, lo lleva a la parte occipital del cerebro, donde se procesa el estímulo y se tiene la sensación de color, de forma, tamaño, movimiento. La auditiva también captamos ruidos, sonidos, melodías. La olfativa, el olfato y el gusto son sentidos químicos. Captan estímulos químicos del aire o de los alimentos. ¿Ok? Y el tacto también es exteroceptivo, porque permite captar la presión, el contacto, la blandura, la aspereza, etcétera, ¿no? Ajá, ya. Bien. Estas son sensaciones exteroceptivas, ¿no? Informan del mundo exterior. Ahora, las sensaciones propioceptivas es la información que viene de los músculos. Propiocepción significa en qué parte de tu cuerpo está determinado músculo, o la sensación, el sentir una parte de tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la parte de tu cuerpo que menos sientes o la que más fuerza tiene?
o la que más movilidad tiene, qué músculo, qué parte. Ya, eso es propiocepción. ¿En qué parte de tu cuerpo está tu oreja? Está tu dedo meñique, están tus rodillas, eso es propiocepción. Entonces, dentro de las sensaciones propioceptivas tenemos dos tipos de sensaciones, las kinestésicas, llamadas también sinestésicas con I, y las otras que son las vestibulares, llamada también del equilibrio, orientación, llamada también estática, ¿no? Llamada también laberíntica. Entonces, la sensación kinestésica o sinestésica es la sensación que tenemos de nuestro cuerpo, de que los músculos de articulaciones nos informan del desplazamiento de nuestro cuerpo, correr, saltar, caminar, bailar, o también de repente sentir que es una carga muy pesada, ¿no? El hacer ejercicios, por ejemplo, o las pesas, o correr, o bailar, esas son sensaciones kinestésicas. En cambio, saber que tu cuerpo se está desplazando en el ambiente a través de algo o de alguien, el ascensor, la escalera eléctrica, el carro, la bicicleta, el patín, el avión, el bus, el barco. Tú estás en una posición determinada, pero tienes todo el conocimiento que tu cuerpo se está desplazando en el ambiente, ¿no? Si de repente el ómnibus, el carro, va de frente o se detiene o va muy rápido o va muy lento, eso es sensación vestibular del equilibrio, ¿ok? Cuando manejas la bicicleta, sabes si estás doblando a la derecha o a la izquierda, o estás en la montaña rusa o la silla voladora, esa sensación que tú tienes de que tu cuerpo se está desplazando en el ambiente hacia la derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo, eso es vestibular, equilibrio, orientación. Estas son las dos sensaciones propioceptivas. Y ahora la interoceptiva, la información viene de la membrana de los órganos internos, del corazón, del estómago, los pulmones, del cerebro, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el hambre es una sensación senestésica, la sed, el cansancio, la fatiga, la falta de aire, ¿no? El dolor de cabeza, el dolor de estómago, la menstruación, el deseo sexual, la sensación de ir al baño. Todo eso son sensaciones interoceptivas o senestésicas, informan sobre nuestro mundo interior, los órganos internos, ¿eh? Estómago, corazón, pulmones, etc. Estas son las tres modalidades sensoriales, chicos. Muy bien. Ahora, preguntas, por favor. A ver, vamos a echar. Profesor, ¿cuáles son los relojes biológicos o cómo identifico? El reloj biológico es el hipocampo, el hipotálamo. El hipotálamo regula muchos aspectos biológicos, como el hambre, la sed, la sensación de sueño, a qué hora te duermes, a qué hora te despiertas. Eso se llama ritmo circadiano. A eso le llamamos reloj biológico. ¿Está bien? Siguiente pregunta, profe, ¿la atención es un proceso descendente o ascendente? La atención viene a ser un proceso ascendente, ¿no? Igual que la sensación. ¿Está bien? Aunque depende, ¿no? Pero más que todo es ascendente porque no interpretas, no interpretas. Lo que sí sabemos es que la percepción es un proceso descendente, la sensación es un proceso ascendente. La atención parece ser un proceso ascendente, ¿no? Porque la información llega y se filtra. ¿Ah? ¿Qué más, chicos? Por acá me preguntaban, creo, sobre cómo manejar la ansiedad, ¿no? Bueno, chicos, desde ahora, por ejemplo, tratar de estar muy activos. Ahora que baja el solcito, el calor, pues salir a correr. Salir a correr a tu parque, a tu manzana, 2, 3 vueltas, sudar para que elimines toxinas, o bailar en tu casa, en tu cuarto, pero si no puedes salir, ¿no? Bailar, cantar, eso elimina toxinas, eleva la dopamina, la serotonina, aumenta la hormona de la felicidad, que es la oxitocina, y nos hace sentir más calmados, más tranquilos, porque nos estamos desahogando. Y si tienes ganas de llorar, también llora para que elimines cortisol, ¿no? En las lágrimas, y también elimines toxinas. Y acostarse temprano, eso ayuda a elevar la melatonina, a elevar la oxitocina, a bajar el cortisol. Pero si uno duerme tarde, lo que se eleva es el cortisol y al final te levantas muy mal al día siguiente. Así que, ya, vamos a ver entonces. Sigamos entre lo que es la percepción. Ahora nos toca hablar de la percepción. Muy bien. Una vez que la información sensorial llega al cerebro,
lo interpretamos. Lo interpretamos. Y ahí es donde se reconoce el estímulo. Es decir, donde es ahí en el cerebro, en la percepción, donde el estímulo se atribuye un significado. Ah, es una carpeta, es un árbol de manzano, es una rosa, es un carro Toyota, es un libro de psicología, es un conejo macho, ah, es un cuy hembra, no, lo identificamos. ¿Se dan cuenta? Es ahí donde la sensación se hace consciente, se reconoce y se interpreta el estímulo. A eso se llama justamente percepción. Ahí está. La percepción entonces es un proceso psicológico descendente porque a partir de tus experiencias, conocimientos, vas a interpretar estímulos para darle un significado. Entonces la percepción es un proceso psicológico superior que interpreta, que organiza y discrimina la información sensorial para darle un significado. Creo que esto vino en el simulacro el día domingo en San Marcos. La persona filtra la información, interpreta, organiza la información a partir de los datos sensoriales. Eso es percepción, porque la sensación no interpreta, la sensación no reconoce, simplemente recibe el estímulo y lo lleva hasta el cerebro. ¿Está bien? En cambio, cuando uno interpreta, reconoce, le da un significado, está percibiendo. ¿Ah? Muy bien. ¿Cuáles son las funciones de la sensación? Perdón, de la percepción. La percepción integra o organiza lo mismo, ¿ya? Es decir, nosotros para poder interpretar, percibir, necesitamos integrar estímulos. Integrar, organizar estímulos, que puede ser de un solo receptor o de varios receptores. También interpreta, o sea, le da significado, sentido al estímulo. Por ejemplo, chicos, ¿qué ven ustedes en la imagen número 5? Me imagino que es una mariposa, ¿no? ¿Sí o no? En la imagen 1 ven una máscara. Eso es lo normal que uno tiene que ver. Y se discrimina también. Cuando uno percibe, discrimina. Profesor, ¿cómo discrimina? Diferencia. Diferencia un estímulo de otro. Por ejemplo, puede diferenciar entre un perro y un canguro, entre un niño y un perro, entre, no sé, pues una llama y una alpaca, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es justamente percibir y discriminar entre un conejo y una liebre. Listo. Recordemos, chicos, que la percepción es un proceso subjetivo. La percepción es un proceso subjetivo, porque cada persona interpreta, organiza la información sensorial de manera diferente. Entonces, ahí está. Vemos acá la percepción como proceso ascendente o como proceso descendente. ¿Por qué la señorita dice acosador y abajo dice encantador? Porque la percepción se basa en tus experiencias. De repente esa señorita ha tenido una experiencia negativa con una persona que se parece al de arriba, muelón y no, como con lentes, y de repente ha tenido una experiencia agradable con un chico que era bien parecido, sexy, por eso dice que agradable, que encantador, acosador, ¿no? Porque la percepción es un proceso que interpreta, y dentro de la percepción utilizamos nuestras expectativas, conocimientos, recuerdos, etcétera, ¿ya? Muy bien. Vamos a ir de frente a los principios de la percepción. La escuela que se encargó de estudiar y de sistematizar toda una serie de principios perceptuales fue la Gestalt. La Gestalt elabora el siguiente principio, el principio holístico. Dice este principio que tendemos a percibir las cosas como un todo. Lo primero que se percibe es el todo
antes que las partes. ¿Ok? Entonces, uno ve, por ejemplo, en la figura 1, ve un oso. En la figura 2, ve un carro. ¿Por qué? Porque tendemos a percibir el todo. Pero si nos fijamos bien, el oso son circunferencias y la casita son varias figuras geométricas. Lo que pasa es que no vemos elementos aislados, sino un conjunto, una totalidad. El siguiente principio se llama pregnancia. La pregnancia es la ley de la buena forma. Es decir, tendemos a darle sentido, coherencia, ¿no?, a aquellos estímulos que no lo tienen. Por ejemplo, tú eres capaz de leer, ¿no?, palabras desordenadas. Según estudios realizados por una universidad inglesa, no importa el orden en el que las letras estén escritas. La única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto pueden estar totalmente mal y aún podrás leerlo sin problemas, porque no leemos cada letra en sí misma, sino cada palabra en un contexto. Personalmente, esto me parece increíble. Ya hemos leído un mensaje que tiene letras confusas, desordenadas, pero hemos dado un mensaje, lo hemos entendido. Esa capacidad se llama pregnancia. Igual, otro principio, figura y fondo. Nacemos con la tendencia a distinguir la figura del fondo. ¿Okay? La figura es lo que sobresale, el fondo ocupa el segundo plano. Para sentir la diferencia entre la figura y el fondo, entre los objetos tiene que haber heterogeneidad, es decir, un contraste. Porque si los objetos son homogéneos, entonces no se va a poder distinguir la figura del fondo. Entonces, en principio, también, ¿no?, importante. Ahí está, por ejemplo, los dos perfiles, o una copa, una joven o una anciana, dos elefantes, no, dos lanzarines o un cohete, en fin, figura y fondo. Vemos una gorila, vemos ahí una leona, al costado vemos a Freud, ¿no?, de perfil con una mujer desnuda, calate en su frente, y vemos luego a un pato o un conejo, ¿no? Son ejemplos de figura fondo reversible. Acá vemos también la constancia perceptual de tamaño, de forma, de color. O sea, uno observa y ve y dice que pese a los cambios, el tamaño, posición que el objeto ha tenido, se sigue percibiendo de la misma manera. ¿Okay? Su forma no ha cambiado. Uy. Se movió eso. Pragmático es algo práctico, es algo que sirve, que tiene una utilidad. Es pragmático. Ya. Por ahí creo vi un poquito. A ver. Ah, se me ha olvidado esto. Ya. Acá tenemos algunos principios ya de la percepción. Como por ejemplo, el principio es el principio de agrupación. Tendemos a agrupar objetos, elementos para verlo como un todo. Por ejemplo, la ley de la semejanza. Tendemos a agrupar las cosas porque se parecen, por su grado de semejanza. Nuestra mente agrupa las cosas por un parecido, en cuadrados, círculos, triángulos, rectángulos, etc., ¿no? Así. La ley de la proximidad. ¿Qué dice la ley de la proximidad? Que cuando los objetos están cerca unos a otros, se ven formando una sola figura. Por ejemplo, ahí lo que vemos es un ojo. Y como estos puntos están cerca unos a otros, se ve como una totalidad.
Ley de clausura o cierre. Es la tendencia a juntar, a completar los elementos que están solos. Sí, proximidad. Los objetos que están cerca unos a otros se ven formando una sola figura. Ley de cierre. Los objetos incompletas, nuestra mente tiende a completar las imágenes, le asigna las partes que le falta para verlo como un todo. La continuidad. Cuando un objeto ha alcanzado una determinada dirección, tendemos a percibir las cosas como que continúa esa dirección, así los objetos sean interrumpidos. La tendencia a percibir las cosas siguiendo un determinado patrón, una determinada dirección. Estas son leyes de la agrupación. Ahora, nada en el ser humano es absoluto. Nada en el ser humano es infalible. El ser humano puede hacer una mala interpretación de los estímulos, puede hacer una mala organización de la información sensorial, y es ahí donde aparece una alteración perceptiva que puede ser una ilusión o que puede ser una alucinación. La ilusión es la deformación del objeto. Algo real se percibe equivocadamente. Eso es una ilusión. En cambio, cuando uno percibe algo que no existe, ¿no? Percibe algo donde no hay nada, o sea, es una percepción sin objeto, eso se llama alucinación. Y toda alucinación es un signo patognomónico de una enfermedad mental. O sea, no es normal tener alucinaciones. Eso es patológico ya. La ilusión, sí, es normal. Es el estímulo que existente, pero que se percibe de manera equivocada. La ilusión puede ser de dos maneras. Si el causante de la deformación es el sujeto, se llama ilusión subjetiva. Pero si el causante de la deformación es el propio objeto, se llama ilusión objetiva. Por ejemplo, confundir dos zapatos negros debajo de tu cama, ¿no? Como si fuesen dos gatos negros. Eso es una ilusión. ¿Por qué? Porque son zapatos, no son gatos. Pero como los zapatos existen y son dos negros y se percibe de manera errada, estoy siendo objeto de una ilusión subjetiva. Y cuando el propio objeto es ambiguo, dudoso, es una ilusión objetiva. ¿Está bien? Entonces, cuando el objeto es dudoso, por ejemplo, un espejismo, por ejemplo, meter una cuchara en un vaso con agua, irte a la playa, a lo lejos ver que la pista está mojada, son ejemplos de ilusión objetiva. Pero el miedo, los celos, la falta de concentración y la somnolencia puede hacer que uno malinterprete el estímulo y lo percibe erradamente. En ese caso sería una ilusión subjetiva. Pero cuando uno percibe algo inexistente, se llama alucinación. ¿Okay? La alucinación afirma que existe algo donde no hay nada. ¿Okay? Por eso falsa percepción o pseudo percepción a la alucinación. Bien, ahora hablemos de la memoria. Chicos, por favor, hasta ahí, ¿alguna preguntita, alguna consultita sobre la memoria? A ver, los leo. Claro, después que termine le paso la de diapositivas, no se preocupen. Ok, listo, seguimos. A la memoria también se le conoce con el nombre de actividad mnémica o actividad mnemónica, y que exista una técnica llamada mnemotecnia, porque justamente la palabra memoria viene del griego mneme, por eso la memoria se le conoce como actividad mnémica o actividad mnésica. ¿Qué es la memoria, chicos? ¿Es un proceso básico o es un proceso superior? Es un proceso básico, ¿no?
La memoria es un proceso básico. ¿En qué consiste? En traer al presente información del pasado. ¿Ok? La memoria lo que hace es primero codificar, retener y luego evocar información. Son los tres procesos secuenciales de la memoria: codificación o registro, almacenamiento y recuperación. Primero, la información se recibe por los sentidos, ¿ok? Se da un significado, se registra o codifica. Hay que atender la información para poder registrarla. Luego, se guarda, se almacena. Para poder almacenarla hay que repetir la información. El repaso es un proceso de control. Y finalmente se transfiere hacia la recuperación, que es traer al presente información del pasado. Para recuperar hacemos el uso de estrategias. Si no hay estrategia, aparece el fenómeno, ¿no? De la punta de la lengua. ¿Okay? Tres tipos de memoria, ¿no? Sensorial, a corto y a largo plazo. La memoria de largo plazo es la que está acá. ¿En qué nos centramos? Nos centramos más que todo en el estudio y la clasificación de la memoria de largo plazo. ¿Por qué la llamada memoria permanente? ¿Qué es la memoria explícita o declarativa? Es la memoria que se puede expresar con palabras y ocurre de manera consciente. Se divide en dos, en semántica y en episódica. La memoria semántica almacena conocimientos, es como una especie de atlas, como una enciclopedia, como un diccionario, que contiene todos los conocimientos que uno maneja. En tanto que la memoria episódica es una memoria autobiográfica. Es una memoria que almacena tus eventos, situaciones, dónde fue el momento más difícil de tu vida, el más fácil, el más triste, ¿no? La memoria explícita declarativa se puede expresar con palabras. La episódica narra el lugar y la acción acontecida en tal día. En tanto que la memoria implícita también se da de dos maneras. La memoria procesal o procedimental, que es la memoria muscular, y la memoria afectiva, que es la que almacena información, estímulos relevantes. Ay. Uy. Ahora, así como es importante recordar, también es importante olvidar, porque mediante el olvido, nuestra mente desecha aquella información innecesaria, aquella información que no sirve, y se capacita mejor para poder retener información que sea relevante. Esos son los tipos de memoria. ¿Ok, chicos? Preguntas, por favor. Preguntas, chicos, a ver. Profesor, ¿a qué se le dice? Escuché la palabra ya. eidética. Lo que olvidamos es más lo que olvidamos que lo que tenemos. A ver, explico, ¿ya? A ver, la amnesia es un problema de la memoria, es una patología de la memoria. La amnesia, el prefijo a significa sin, significa pérdida, y neme es memoria. Cuando escuches amnesia, estamos hablando de la pérdida de la memoria. Generalmente una memoria episódica, es decir, que la persona, si es que no puede recordar
vivencias, acontecimientos pasados, les es imposible recordar, traer al presente información ya vivida. Se trata de una amnesia retrógrada, porque tiene problemas para recordar, para evocar, no puede recordar toda su vida pasada anterior, lo ha perdido. En tanto que la amnesia anterógrada o postraumática o de fijación es que sí puede recordar, pero no puede aprender, porque todo lo que vive, todo lo que está aconteciendo en este momento lo está olvidando. Todo le parece nuevo a cada instante. Eso se llama amnesia anterógrada. En tanto que la amnesia retrógrada no puede recordar lo ya vivido, lo ya pasado. Pues ahí sería la diferencia. La disnesia es una disminución de la memoria. La disnesia es también llamada hipomnesia. Es cuando la memoria se torna frágil y solamente puede retener hasta menos de 5 unidades de información. Esa es la disnesia o hipomnesia. La disnesia no es una patología, es simplemente una debilidad de la memoria. Lo que es una patología es la amnesia, la hipermnesia y la paramnesia. Sí, la memoria episódica la vas a diferenciar porque narra tus hechos, tus vidas, tus acontecimientos. Lugar, espacio, tal día, en tal lugar, con tal persona, sucedió esto. El día jueves de la semana pasada, a las 5 de la tarde, hubo un temblor, ¿no? Yo me encontraba en tal piso, con tales personas. Eso es memoria episódica. Se puede expresar con palabras, pero se almacena en el espacio y tiempo. En tanto que la memoria semántica almacena conocimientos, información, nombres, conceptos, teorías, ¿no? Definiciones, pero de manera conceptual. No dónde lo aprendiste, no en qué lugar, sino mantienes el conocimiento, pero no el lugar ni la fecha. La memoria semántica es la memoria de los conocimientos, actúa como un diccionario, como una enciclopedia, no es la que almacena información, conocimientos. Entonces, episódica, espacio y tiempo, y semántica, información. Sí, el déjà vu es un tipo de paramnesia. La paramnesia se le conoce como alucinación de la memoria. O sea, tú recuerdas algo que no has vivido. ¿Cómo puedes tú recordar algo que no has vivido? Entonces, tu memoria está alucinando. A eso se llama paramnesia, alucinación de la memoria. Y dentro de las paramnesias hay varios fenómenos. Uno de ellos es el déjà vu, o el déjà vu, o el jamais vu, o el jamais vécu. El déjà vu es la sensación que tú tienes de que algo nuevo te parece ya experimentado, ya conocido. Y el jamais vu tiene la sensación de que algo conocido te parece nuevo, recién vivido, recién experimentado. ¿Sabes? Esos son fenómenos paramnésicos. Son alteraciones cualitativas de la memoria. En tanto que la amnesia y la hipermnesia son alteraciones cuantitativas. Cuanti, falla la cantidad, pero en la paramnesia falla la calidad de los recuerdos. Listo, chicos, no va a haber tiempo para las preguntas, pero igual les mando las claves con el profesor, no hay problema. Más preguntas, chicos, un par de preguntas más, a ver. ¿Qué otra curiosidad tienen? Por favor, láncela, láncela. Con confianza. ¿Es normal que olvidemos de 2 a 5 cosas? Sí, completamente normal. Más es lo que olvidamos que lo que retenemos, ¿ah? Sí, el déjà vu, el jamais vu y el déjà vu son falsos recuerdos, falsos reconocimientos. O sea, recuerdas, tienes la sensación de haber vivido algo que no has vivido. Ese es el déjà vu. Y el jamais vu es la sensación de no haber experimentado algo conocido. Son falsos reconocimientos. La cantidad... las alteraciones cuantitativas, falla la cantidad, es la amnesia y la hipermnesia. Y la paramnesia es una alteración cualitativa. Profe, el distinguir un billete falso con solo tocarlo, ¿qué principio de la percepción sería? Reconocer un billete con solo tocarlo, ¿no? El tocar sería análisis de las características y rasgos, sería eso. ¿Ah? O podría ser también continuidad, ¿no? Pero cuando reconoces es análisis de rasgos, ¿no? Sí, hipermnesia es una memoria exagerada. El efecto Mandela es algo que no se ha estudiado por la ciencia.
se habla de eso como de un recuerdo colectivo, pero que no ha sido estudiado por la ciencia. ¿Ya? Muy bien, chicos. Bueno, seguiría, sino que tengo que dictar ahorita a las 4, sino encantado de conseguir con ustedes. Discúlpenme la hora porque tuve un problema con la laptop. Bueno, la clave, chicos, lo mando con el profesor para que usted lo pueda entender. ¿Ya? Listo, cuídense, tienen álgebra ahí. Un fuerte abrazo, nos encontramos entonces a lo que van a postular esta semana. Éxitos, arrasar con el examen, mente positiva.